Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural. Nuestra invitada, Torcasa Carisma, de Puquio, Ayacucho. Demasiado Torcasa, un placer, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, estoy contenta de estar aquí y bueno, espero que todo salga muy bonito el día. Así va a salir como siempre. ¿Por qué el arpa, Torcasa? Bueno, yo pasé por varios instrumentos, empecé con el cajón, luego con el piano, el violín y al final cuando practiqué el arpa me gustó y me quedé con el arpa. Tú dijiste, el arpa es mía. Pero tú empezaste a los 2 años. A los 2 años empecé con el cajón, ya luego a los 4 ya pasé con el piano, aprendí a leer partituras a esa edad. A los 8 aprendí violín, más o menos a oído. Y luego ya a los 12 aprendí también el arpa, también al oído, pero ya luego a los 15 me especialicé en el arpa clásica. Dime una cosa, pero tus padres te inclinaban hacia la música, porque de los 2 años ya estás en el cajón, pasas al violín, te vas al piano, te vas al arpa. Bueno, mis papás creo que lo hicieron inconscientemente. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, porque mi mamá cuando estaba embarazada de mí escuchaba la canción Paloma Torcasa del Ayacucho. Ya. Y pues creo que con esa canción me estimuló y terminé tocando el arpa. Claro, porque cuando tú estabas dentro del vientre de tu mamá, obviamente pues que tenías que, o no es así. Claro, o sea, esa música como que ya me fui quedando con la música y pues sí, ahora me encanta mucho. Dime una cosa, ¿y el violín? ¿Por qué lo dejaste? Bueno, fue porque yo me inclino más hacia la música ayacuchana. Ya. Y mi maestro de violín era un poco más música del centro. Como que eso no me agradó mucho y aparte por cuestión de tiempo también de mi maestro que paraba viajando y ya lo tuve que dejar. Ok. ¿Y el piano? El piano estaba avanzando bien, pero era un poco lejos. Al comienzo empecé estudiando en Mali. En Mali. Sí, y ahí avancé súper rápido y me cambié de profesor, incluso me estuve preparando para postular al conservatorio como pianista. Pero porque mi maestro me decía que ya tenía que darme clases más personalizadas, tenía que ir hasta su casa, hasta Senati, y se me hacía muy lejos, entonces ya por eso lo tuve que dejar. Correcto. Para seguir dialogando e informando al público que nos está viendo en todo el mundo, regálanos algo de este hermoso instrumento. Bueno, voy a tocar un huayno llamado Arpaschay, es un huayno tradicional de Puquio de Ayacucho. Ok. ¿Por qué Torcasa Carisma? Bueno, Torcasa es un nombre artístico, Carisma sí es un nombre. Torcasa porque, como conté anteriormente, era el tema que mi mamá escuchaba, Torcasa, Paloma Torcasa. Y cuando conocí al Ayacucho, pues como tanto cantaba Torcasa, me gustaba Torcasa, me dijeron que pues sería mi nombre Torcasa y por eso me quedé con Torcasa. ¿Y te bautizaron con tu nombre artístico? Torcasa. Torcasa. Dime,
Gregorio Condori, ¿tuvo que hacer mucho en tu formación? Yo creo que más me incluyo con mi maestro Lapla, o sea, Lapla Condori, Gregorio Condori. Sí. Con él sí influenció, ¿no? Porque yo empecé con el arpa con él. Él fue mi primer maestro de arpa. Yo ya tuve otro, pero él fue el que me dio, desde cero me enseñó todo acerca del arpa. Y bueno, sí, al inicio tenía mucho el estilo de él, luego poco a poco yo fui haciendo como que mi propio estilo. Claro, cada artista tiene que tener su propio estilo. El error que cometen muchos es cuando quieren copiar el modelo de otro, ahí viene la debacle, porque tiene que ser auténtica. Suena lo mismo y no sabes quién. La vez pasada hubo una reunión acá entre dos artistas, Vladimir Vila y Otoniel Cayachira Pariamanco. Entonces Otoniel Cayachira manifestaba que en Ayacucho tiene un estilo de tocar el arpa, ¿no? Sí. Por ejemplo, tocan con las manos así. Sí, más que nada en Ayacucho es la mano volteada. ¿Por qué la mano volteada? Yo creo que es ya como un estilo marcado de cada zona, porque más que nada es del sur. Porque yo conozco otro artista que también es de Ayacucho, pero tiene la forma de tocar así, con la mano recta. Ok, ya. Sí, es dependiendo, y ya también yéndonos para otro lado, ¿no? O sea, Ayacucho Sur es así, y el arpa es así, más o menos también como estilo del arpa norte, algo así. Correcto. Ok. Dime, ¿y el maestro Gregorio, él te prepara para el conservatorio, lo que es ahora la Universidad Nacional de Música? No, él me preparó en el arpa andina, en el arpa ayacuchana. En el arpa del conservatorio, en el arpa clásica, me preparé con el maestro Armando Becerra. Ah, con Armando Becerra, claro, artista de la Sinfónica Nacional, claro. Solo acá para la presión Armando. Pero dime una cosa, cambiar el arpa ayacuchana, el arpa andina, irte al mundo del arpa clásica, ya viene la partitura. ¿Es así o no? Sí. No ya sabes. Sí, yo tuve la ventaja que ya sabía leer las partituras. Okay, Eso fue mi ventaja, pero el estilo, la forma de tocar también es muy diferente. En el arpa ayacuchana tú llevas tu tiempo, tú llevas tu ritmo, tú llevas a tu manera la música. Así es. En el arpa clásica tienes que seguir todo lo que te dice. Por ejemplo, ¿qué pasa si interpretas el concierto para arpa y orquesta de Mozart? ¿No? Eres la solista, la orquesta, el primer concertino, el director. Sí. Es todo una. Sí, ahí no puedes salir de. No. Porque no puedo hacerle mi arreglo, no. Tengo que seguir todo. Claro que sí. Actualmente estás en la Universidad Nacional de Música. Sí, actualmente estoy estudiando ahí, estoy haciendo estudios superiores, estoy en cuarto ciclo y bueno, me encanta en mi carrera lo que estoy haciendo. Se nota. Regálanos algo. Ya, voy a tocar ahora el tema también de Ayacucho, porque me encanta la música ayacuchana, Amor Herido. Ok, Amor Herido. Florencio Coronado, el maestro artista. ¿Has investigado sobre él? Bueno, la verdad es que muy poco, pero sí sé que es uno de los artistas más reconocidos del Perú, más conocidos incluso a nivel mundial, ¿no? Quien grabó varios temas de nosotros. Claro que sí, maestro de muchos. Sí. Maestro de muchos. Pero fíjate, el arpa
no es un instrumento exclusivamente andino. Exacto. Porque si tú ves las acuarelas de Enrique Fierro Planas, el famoso Pancho Fierro, el acuarelista afroperuano, en la época, muchos años atrás, el arpa formaba parte de la música afroperuana. Sí, bueno, el arpa en sí no es exactamente andino, ¿no? Ni siquiera es exactamente dedicada o practicada en el Perú, es en muchos países latinoamericanos, y como en Venezuela, en Colombia. Y bueno, depende de cada zona también el estilo del arpa, la forma de tocar, el sonido, las cuerdas, muchas cosas, depende de cada lugar de donde proviene el arpa. Claro, claro. Pero si nos vamos al norte del Perú, ¿no? A Lambayeque, tenemos el arpa percutida de Lambayeque, donde tú estás ahí y yo estoy acá. Cajón. Y Otoniel Cañachina me dijo, el cajón peruano ha salido de acá. Sí, porque es la costumbre de cajear el arpa. Bueno, a cajear le dicen en Ayacucho, es donde hacen como si el arpa fuera un cajón. Claro. Es un acompañamiento como que rítmico y es muy bonito. Al menos en el Guayno suena súper bonito. Claro que sí. Pero tú tienes una ventaja, no hay muchas mujeres arpistas. Exacto, no hay muchas mujeres arpistas de la música andina. O sea, hay, pero somos pocas. Incluso clásicas sabemos en el Perú, pero no somos muchas tampoco. Pirina Constantini, ¿no? Es una mujer arpista, no son muchas. Y ellas son de una familia de músicos, ¿sabes? Porque acá estuvo su mamá, Carlota Mestanza, ¿no? Que fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Sinfónica de Trujillo, y su hija, ¿no? Es arpista. Sí, la conozco a la maestra Carlota, es mi maestra en el conservatorio. Ah, el maestro Carlita, Carlota, sí. Claro, que sí, fue la primera mujer en dirigir, y es una mujer que se ha paseado por el mundo, ha dirigido en Japón, ha dirigido en mucho. Dime una cosa, ¿en tu primera presentación artística, así oficial? A ver, yo tuve varias presentaciones, pero todas ellas eran como que me invitaban, pero creo que fue con el dúo Ayacucho, hicimos una presentación el año pasado, una presentación así bien bonita, fue en la biblioteca de Zamora. Correcto. Ahí fue una presentación muy bonita, bien preparada, donde se escuchó el solo del arpa, el solo del charango, de la guitarra, y bueno, creo que esa fue una presentación así como que oficial, porque solamente fuimos 3 músicos y cada uno hizo su interpretación como solista. ¿A qué artista miras? ¿A quién? Bueno, en el mundo clásico, a Marcel Grandjeanny, porque es un artista y a la vez compositor. Okay. Y sus piezas son muy bonitas y a la vez que como que podemos también practicar nuestra forma de tocar, ¿no? Y corrigiendo algunas cositas. Es muy buena, muy útil su música. Correcto. Déjala gozar. Él lo está pidiendo atrás. ¿Sí? Okay. Ahora voy a tocar una canción titulada Ciguarcito. Okay. Es una pieza dedicada hacia las aves de Ayacucho. Ok, pero después nos vas a regalar un clásico, ¿ya? ¿Pieza clásica? Después que interpretes el claro que sí. Bailando,
Bueno, no hablo así, me gustaría aprender más. Yo las canciones para aprender lo que hago es memorizarlas un poco y luego ya entiendo su significado. Pero me encantaría hablarlo así. No, ¿sabes por qué te digo? Para el día que sustente tus tesis en la Universidad Nacional de Música, la hacen quechua. Sí, se puede hacer en quechua. Y estoy aprendiendo, quiero aprender más y bueno, es un idioma que me fascina porque es muy dulce, muy rico, es muy bonito. No, porque el idioma quechua hay que revalorizarlo, hay que ponerlo en valor. Hay personas que son quechuahablantes y se avergüenzan, ¿no? Se hacen lo que no... Lo que no saben. Así es, así es. Pero es importante porque el quechua está nuevamente... La vez pasada una mujer en la cuatricentenaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Perú, la Decana de América, sustentó su tesis en quechua y dio la vuelta al mundo. Exacto, el quechua está tomando ahora el valor que merece, que estaba perdiendo y ahora se está volviendo un idioma muy importante en nuestro país. Claro, pero ustedes los músicos también cumplen una función. El hecho de interpretarlo en quechua está revalorizando el idioma. Exactamente, le estamos dando el valor que estaba perdiendo, ¿no? Muchas veces la gente se avergüenza, pero hay otros, bueno, como nosotros, en nuestro caso, en mi caso en especial, ¿no? Que me encantaría poder hablar en quechua. Yo os digo, ¿no? Que yo vengo de familia que habla quechua, es algo que me gusta. Claro, algún día te veré a un concierto en el Gran Teatro Nacional. Claro, sí he tenido la oportunidad de tocar en el Gran Teatro. ¿Has estado? ¿Cuándo has estado? Eso fue el año pasado con el grupo de José María Arguedas, con el ensamble de instrumentos tradicionales. Como Wilfredo Tarazona solamente. Claro, como Wilfredo. El maestro Wilfredo Tarazona. Ya. Sí, Oye, con él. ¿y tus padres? Súper felices. Claro, mira, en el Gran Teatro Nacional. Exacto. Pero lógicamente así tiene que ser. Exacto. Torcaza. Pero dime, tú formas parte del elenco de José María Arguedas, la Escuela Nacional de Folclore. El año pasado estuvimos en el grupo, Ya. sino que por motivos ya que estaban fuera de nuestras manos, el ensamble ya no siguió. Pero sí, el año pasado tuve la oportunidad de estar en el grupo. Era un grupo maravilloso que hacíamos música peruana de todas partes, y hicimos saya, arpa, participó en la saya, en música de la selva, en música de la costa, de la sierra, de todos los lugares. Y fue una bonita Qué experiencia. interesante. En diciembre la cartelera cumple 4 años. Wow. El maestro Tarazona está considerado en la segunda parte del programa, está preparando el concierto, ¿no? Y desde ya me gustaría invitarte a que formes parte de ese concierto con Navidad Andina. Muchas gracias, entonces estaré ahí. Claro, voy a ponerme de acuerdo con Wilfredo Tarazona porque el segundo viernes de diciembre es aniversario de la cartelera. Cumplimos 4 años, como te manifiesto, y justamente también se está realizando un concierto internacional de los Estados Unidos y de Italia. Wow. Porque son 4 años que venimos trabajando con el Perú. Bueno, muchas felicitaciones para ustedes también por este programa tan maravilloso que tienen. Y la invitación a todos los artistas, en general. Así es, a todos los artistas peruanos. Claro que sí, y que cuando viajes fuera del Perú, no te olvides que nos representas a todos nosotros. Así es, nunca hay que olvidarnos de dónde venimos y quiénes somos. Eso que está diciendo de dónde venimos, quiénes somos y te faltó una hacia dónde vamos, es filosofía. Sí. ¿Cierto o no? ¿Por qué Así me es. dices sí? Cuéntame. Porque nunca hay que olvidarnos quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, nunca hay que olvidarnos cómo somos nosotros en sí. Y también no hay que olvidarnos nuestras metas que tenemos, siempre hay que... La visión, pues. Exacto. La visión. Pero lo que un artista nunca tiene que perder es esa sencillez que tú tienes. Porque el día que tú empieces a alucinarte, oye, Torcaza, una entrevista, habla con mi representante, ese día te malogras. Sí, no, y a mí no me gusta hacer así, Claro. yo siempre soy así, sencilla, y me gusta hacerlo, ¿no? Porque es como que siempre estás cerca de las personas y te ganas la simpatía también de Las personas más grandes son las más sencillas. Sí. Mira a Mahatma Gandhi. Así es, son personas muy sencillas, muy Así lindas es. y son reconocidas por ello. Así es. Regálanos algo clásico. De música clásica. Sí. El detalle es que el arpa andina No permite. tiene
Exacto, las cuerdas de metal y no Ok, permiten. pero puedes interpretar aliento. Es que no va a salir. No va a salir. Por la afinación no sale. Ok, pero sí lo puedes regalar. Cuando esté con el arpa clásica. Para el concierto de Navidad, pues. Ya. Ah, no, porque va a ser ¿cómo se llama? Navidad latina. Claro, Entonces, ahí podría un poquito, ¿no? Quizás de con el arpa clásica hacer una pequeña pieza. Ahí sí, porque el detalle es que hay muchas diferencias, como le mencioné anteriormente. claro, terminando el programa, vamos a llamar a un experto a la zona para decirle que vas a formar parte del concierto de Navidad. Ya está. Claro que Muchas sí. gracias. Regálanos algo para ir terminando la entrevista. Bueno, quisiera ahora interpretar un carnaval ayacuchano, Carnaval ayacuchano. que es muy conocido, es maravilloso. A mí me fascinan los carnavales y bueno, espero que les guste mucho. A todos nos fascinan los carnavales. Bueno, no a todos. Claro que sí. Henry, ¿no es cierto? A todos. Ok. No. Vengo a tu encuentro desde Ayacucho, vengo para verte llena de ilusiones y unirnos tiernamente al sol y la luna, y unirnos tiernamente al sol y la luna. Tejaya tayamuni, tejaya tingumuni, tejaya tayamuni, tejaya tingumuni, watan watan kiyan kiyan ham yamientas saiki, watan watan kiyan kiyan ham yamientas saiki. Amorcito de otros tiempos, amorcito de otros tiempos, ¿en qué brazos estás llorando tus pesares? ¿En qué brazos estás sufriendo tus pesares? Así mismo voy llorando, así mismo voy sufriendo, recordando esos momentos que vivimos, recordando esos momentos que pasamos. Desde lejos he venido, desde lejos he venido solamente por quererte, solamente por amarte. Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces, orgulloso, guamanguino, pretencioso, ayacuchano. Torcasa, ¿qué proyectos? Producciones discográficas. Bueno, ¿Qué anda, mujer? Cuéntame. bueno, antes de la pandemia estaba sacando mi disco, estaba grabándolo. Por este mismo tema paramos, pero ya para fin de año, para enero, ya espero tener mi disco ya. Vienes acá a la cartelera y lo lanzas al mundo. Exactamente. Vendré aquí para presentarles. Y bueno, ese es el proyecto que ahorita tengo, ¿no? Tenía más proyectos, pero por el tema, ¿no?, de toda la pandemia se han parado muchas cosas. Claro. Bueno, también hay un proyecto que está en camino, que es hacer unas clases maestras de arpa. Ok. Es acerca de un conjunto de pura presentación de mujeres y bueno, iré representando a nuestra arpa y bueno, espero que puedan ir. Todavía no hay fechas, pero está viniéndose esta presentación para aprender más acerca del arpa, que es un instrumento bellísimo. Hermoso es, hermoso es. Entonces, vienes en enero y presentas tu producción discográfica a todo el mundo. Te espero, estás invitada al Muchas concierto gracias. de Navidad y el aniversario de la cartelera. Muchas ¿Con qué gracias. despedimos el programa? Bueno, voy a despedir con un guayno alegre, para irnos alegres. Para irnos alegres. No, que estamos alegres. Ya, irnos más alegres es otra cosa. Bueno, sí, un guayno alegre y bueno, quiero agradecer de primera a usted por la invitación, al señor Edwin también, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, ha sido un bello momento pasar con ustedes, espero que a todos les guste la música que hago y bueno, muchas gracias. Nos encanta. Gracias.
Volvemos luego de unos segundos. Gracias.